19, 1, 19 y 20, dice de Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Dice que Jesucristo agradó a su Padre, porque él aceptó su muerte en la cruz. Él vino y se humilló y ahí murió. Y entonces él le agradó a su Padre que en él habitase toda la plenitud. Plenitud quiere decir totalidad. Entonces la totalidad de su poder en Cristo habitó. Y le agradó a su Padre porque él obedeció a su Padre de venir a pelear contra Satanás, humillándose. Cualquiera uno puede venir a pelear, por ejemplo, con fuerza, todo, pero él no usó su fuerza, su poder. Él se despojó de su fuerza y él se humilló ahí. Entonces le agradó a su Padre entonces su pelea, y entonces habitó, le dio todo el poder, su plenitud, su totalidad de fe, gozo, paz, alegría. Y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Vemos acá, por medio de él, dice, por medio de la muerte y la resurrección de él, por medio de ese sacrificio, de esa guerra que él hizo, reconciliar, dice, estableció la amistad. Reconciliar quiere decir restablecer la amistad, consigo todas las cosas. ¿Y la cosa quién es? Somos nosotros, porque sabemos que con animal no tiene trato él, no tiene con ninguna naturaleza. Con nosotros somos las cosas que estamos reconciliados con él. Así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Vemos acá. Lo que están en la tierra es lo que no tiene a Cristo, lo que somos nosotros mismos que éramos los gentiles, y los que están en el cielo eran los judíos, porque ellos ya eran pueblo de Dios. El Señor ya les contaba como pueblo de Dios. Aunque no tenía salvación, pero a ellos vio que ya venía enseñándoles de su poder. Entonces por eso los que están en la tierra eran los gentiles, porque nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza. Y dice, como las que están en la tierra y en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Él hizo la paz con su Padre, porque nosotros que éramos enemigos, y después acá dice en el 21, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos, dice acá, enemigos en vuestra mente, haciendo mala obra, ahora os ha reconciliado, dice. Dice, y vosotros también que erais en otro tiempo, antes de venir a morir en la cruz, el otro tiempo, extraños y enemigos, dice mío. Nosotros éramos enemigos, y él, Cristo en la cruz, destruyó a Satanás, y entonces a la cabeza de toda la humanidad, porque él antes era la cabeza, él gobernaba a toda la humanidad. Y entonces él era el Dios de toda la humanidad. Y entonces él dice, éramos enemigos en vuestra mente, dice. O puede ser también en vuestra alma, dice otro lado. Entonces en vuestra mente, porque la función del alma es vuestra mente. Haciendo mala obra. ¿Y qué era la mala obra? No creer a Dios y creer a Satanás. Tener como a Dios a Satanás. Ahora os ha reconciliado, dice. Ahora ha establecido la nueva amistad, cuando Cristo vino a morir en la cruz. Por eso nosotros cada momento tenemos que pedir perdón.
Y ese es el que gana. Ese es el mayor delante del Señor, aquello que se humilla. Pero aquello que se orgullece y no quiere humillarse, ese es un engaño de Satanás. Se cree que es algo más porque no se quiere humillar. El valiente es aquello que se humilla, aquello que declara su pecado. Y vemos acá a Cristo mismo, Él dice que Él le agradó a su Padre, que en Él habitase toda la plenitud. ¿Por qué le agradó a su Padre? Porque Él se humilló en la cruz y vino a morir en la cruz, vino a pelear contra Satanás. Pero aquello que no quiere, nosotros cuando declaramos nuestro pecado, cuando nos muestran nuestro pecado y declaramos, ahí nosotros vio que ganamos, como Cristo también. Y dice, ahora os ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne. Vemos acá, Él tomaba el cuerpo de carne, por eso Cristo, porque ahí se fue nuestro pecado. Y por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Si es que ningún hombre, ya como siempre digo, ni los profetas, ningún hombre fue salvo antes de que venga Cristo a morir en la cruz. Por eso la muerte en la cruz es muy importante. Y por eso dice, así como empezamos tenemos que seguir. Y todo el tiempo el hombre se tiene que inclinar ante Dios. Todo el tiempo se tiene que arrepentir, declarar su vieja creación, porque nosotros traemos, esa es nuestra naturaleza desde el principio, aunque ya tenemos a Cristo. Cuando nosotros aceptamos por primera vez también pedimos perdón, pero eso para ir creciendo en nosotros, para tener un gobierno, tenemos que ir escuchando la palabra y pidiendo perdón. Otra cosa, así también cuando nosotros empezamos para aceptar a Cristo, empezamos también a escuchar primero la palabra, te da la palabra y después vio que pedir perdón al Señor, reconocer que sos pecador porque no cree a Dios. Y así tenemos que seguir nosotros, escuchando la palabra para que aumente esa fe en el sacrificio de Cristo. Y no hay otra cosa nosotros para hacer si nosotros si nos queremos humillar, estamos dando entrada a Satanás. No queremos pelear, no queremos despojar, mezquinamos ese pecado. Y si mezquinamos nuestro pecado y no queremos tomar la cruz, así vamos a perder. Y así vio que nosotros, nuestra reconciliación, así reconciliamos, establecemos nueva amistad con Cristo, y esa amistad quiere que siga siempre reservando esa amistad. Por primera vez establecemos la amistad cuando aceptamos a Cristo como Salvador, ahí para salvación. Pero cada día quiere que restablezcamos esa amistad, cada momento y cada instante. Y dice en Filipenses mismo, Filipenses 2, 9. Vemos acá de que la muerte de Él, que de Cristo, y después dice, después de la muerte, Él le exaltó a su Padre. Y así también nosotros, si no morimos con Cristo, no pedimos perdón, no podemos ser exaltados, no podemos tomar la plenitud de Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría. No podemos tomar, sin humillación. Y en la humillación Él se humilló y murió.
mató la esencia de Satanás, la naturaleza satánica. Y así también nosotros cada día tenemos que morir con Cristo. Cada día tenemos que matar esa enemistad. Pedir, declarar nuestro pecado, primeramente la incredulidad, ese enojo, ira para la corrección. Y después veo que ese aburrimiento, desinterés que tenemos a la palabra. Tenemos que matar, esa es la enemistad, enemigo de Dios, le ofende a Dios. Y entonces, dice acá, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dio un nombre, dice, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblase toda rodilla, de lo que están en el cielo y lo que están en la tierra. Vemos acá, dice, le dio un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús quiere decir salvación. Cristo quiere decir ungido. Mesías quiere decir, se dio el nombre de Jesús, Mesías en hebreo. Emmanuel, Dios con nosotros, esto es el nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús, cuando Él murió, viene a tomar el cuerpo de carne, es Jesús. Es salvación, quiere decir. Cristo quiere decir ungido, por eso dice Jesucristo. Y Mesías se le dio el nombre de Jesús. Emmanuel quiere decir también el nombre de Jesús, Dios con nosotros. Ese es todo el nombre del Señor Jesús. Y Él se le dio el nombre de Jesús para que pueda, salvación quiere decir, por eso el nombre sobre todo nombre. Él sacó salvación, nos salvó de la mano de Satanás, sacó esa incredulidad hacia Él y puso esa fe hacia Él, y ahí tenemos la paz, el gozo, la alegría, el amor. Pero Él dice que Él tenía que morir primero en la cruz, muerte en la cruz. Y así también nosotros, si queremos tener una vida victoriosa, si no declaras tu pecado, si no te humillas, si no tomas la cruz, jamás puedes tener una vida victoriosa. A veces preguntamos, ¿por qué me va todo mal? ¿Qué mala suerte que tengo? Porque no mataste la enemistad, que es la incredulidad, que es la maldad, rechazo a la palabra, enojo, ira por la corrección, tener en poco la palabra, cansancio a la palabra, tener como palabra de hombre, no entender por la incredulidad, no entender la voz de Dios, cree que es palabra de hombre, por maldad te está reprendiendo. Eso tenemos que humillarnos mucho. Y dice, para que todo hombre se doble la rodilla. Ese doblar la rodilla es humillar. Se tiene que doblar el alma. Tiene que pedir perdón. Y ahí, todo el tiempo nosotros tenemos que doblar la rodilla ante Él. Los que están en el cielo y los que están en la tierra. Israel y gentil. Nosotros somos gentiles, y entonces nosotros tenemos que también, como Israel, se tiene que humillar ante Dios. A ellos le venía, aunque el pueblo le eligió como pueblo, y le estaba dando por mandato, mandamiento, estatuto, ordenanza, para mostrar la muerte y la resurrección de Cristo. Pero cuando Cristo vino a morir en la cruz, lo que ellos venían instruyendo de Cristo, en lo natural, ahí se cumplió. Y entonces acá vemos, Él mismo primero murió en la cruz para
ser exaltado después. Le dio toda su plenitud su Padre. Y así a nosotros también nos va a dar la plenitud, su totalidad, esa fe, gozo, paz, alegría. Vamos a conocer, va a gobernar a nosotros. Y eso es lo que le agrada a Dios, que el hombre se arrodille, se humille delante de Él, y ahí le va a sacar esa esencia satánica, como Él también se humilló, siendo Dios en lugar de nosotros. Eso tenemos que pedir mucho, esa incredulidad a la cruz de Cristo. A veces hacemos muchas preguntas, ¿por qué y por qué yo me tengo que humillar? Y eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que va a tener nueva amistad con Dios, mientras que está teniendo esa incredulidad, esa maldad, rechazo a la palabra, razonamiento, justicia propia, no declarar tu pecado lo que te pide. Ahí mientras tanto conservamos la enemistad con Dios. Damos entrada a Satanás. No deis lugar al diablo, no deis lugar. Entonces nosotros ni un momento podemos dejar a Satanás que tome nuestra mente en distintas clases de pecado. Primeramente, por la incredulidad no tenemos temor. Por eso nosotros dejamos distintas clases de pecado. Ese yugo desigual, ese sexo, música del mundo. No tenemos incredulidad, no creemos y no tenemos temor. Y así llega después el dolor, porque el pecado solamente trae sufrimiento y dolor. Y vemos acá, vamos y otra vez, en Efesios, dice, mediante la cruz reconciliar con Dios, a ambos, en un solo cuerpo. Acá el cuerpo son cada alma de la humanidad, que se va convirtiendo, hacemos el cuerpo de Cristo. El cuerpo nos habla siempre, dice, en la palabra alguna parte encontramos, cuerpo, alma y espíritu, dice. Y muchos creen que esta carne está hablando. El cuerpo de Cristo es nuestra alma, nuestra mente. Nuestra mente es la función del alma en nuestra mente. Ese es lo que gobierna, porque ese es una bolsa, suponemos una bolsa de papa. Y se saca toda la papa y la bolsa queda inservible, ya no tiene, lo que usamos es la papa. Así también nosotros vemos que este cuerpo es una bolsa de nuestra alma. Ahora habla, ahora ve, ahora anda, todo sirve. Pero cuando muere, ya ni no se mueve, no ve, no come, ni nada ya no hace. Es como un tipo bolsa, está acá, vio depositado nuestra alma. Y esa alma que tenemos, que hoy camina, habla, ahora vio que hace de todo, se mueve, tiene vida. Pero cuando sale esa alma, tiene su destino: ir al cielo o ir al infierno. Y entonces dice acá, y mediante la cruz reconciliar con Dios, ambos a un solo cuerpo. A ambos, porque dice acá, está hablando a Israel y a gentil. Dice ambos, a gentil y a Israel, en un solo cuerpo. Acá había muchas divisiones en aquellos tiempos, porque los israelitas se creen que ellos nomás eran pueblo de Dios. Entonces rechazaba a los gentiles. Entonces Pablo le aclaró acá que ambos ya vio que en la cruz ya solo un cuerpo, matando la enemistad. Ahí ya el Señor mató la enemistad, esa esencia satánica, y ahí cumplió la ley, y ahí se terminó la ley,
en la cruz. Y entonces ya no hay más Dios que para Israel solo, Dios, sino es también para nosotros. Ya ahí terminó la ley, murió ya, como dice en 2 Corintios, vamos a leer. Tres. Dice en 3:11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ahí murió la ley, en la cruz, y ahí reconcilió con él nueva amistad a gentil y a Israel, a ambos pueblos. Ya somos un cuerpo. Para el Señor gentil Israel, lo que acepta a Cristo, lo que pide perdón, es igual. Pero ellos le tenían poco a gentil, había mucha división. Entonces vemos nosotros cómo murió, cómo pereció, acá habla. Y acá dice, matando la enemistad. Porque antes vio que nosotros éramos enemigos de Israel. Y no podían unir con nosotros. Éramos, vio que totalmente se mataba, ellos era continuamente guerra había entre Israel y el pueblo extranjero. Y entonces, y ahora ya hay libertad, somos un cuerpo. Todo lo que gentil Israel, no hay diferencia. Ya, todo lo que acepta a Cristo, ya es de Él. Ya somos cuerpo de Cristo. Cuerpo es conjunto de Cristo. No habla de ese cuerpo natural. Y dice acá, y vino, anunció la buena nueva de paz a vosotros, que estaba lejos y los que estaban cerca. Lo que estaba lejos era lo que éramos nosotros, porque nosotros no teníamos la ley. Y vemos nosotros los creyentes que no entienden la palabra de Dios, toma otra vez la ley para nosotros. Y se fue dada para Israel, nada más hasta Juan Bautista fue dada. Y ellos se quieren bautizar otra vez, ellos otra vez, todo lo que se hace en la ley, quiere hacer otra vez. Y eso fue dada a Israel, no fue a nosotros. Y acá vemos nosotros, bien claro lo dice. Y vino a anunciar la buena nueva de paz. Gentiles tiene oportunidad después de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso Pablo es apóstol de los gentiles. Y entonces él está acá, está aclarando a los judíos, porque los judíos no sabían, era misterio esto, que también los gentiles van a ser hijos de Dios. Imagínate después que ellos eran contrarios, ellos no podían juntarse con países extranjeros, era cosa inmunda éramos nosotros, éramos animal para ellos. Y después que viene también para nosotros la salvación. Y dice, y vino y anunció la buena nueva de paz. La buena nueva es el Evangelio, dice en otro lado. Y acá dice buena y nueva. Es la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que se anuncia a nosotros. Nosotros a los gentiles tenemos que predicar la cruz de Cristo nada más. Para nosotros es la cruz de Cristo.
La ley fue dada para Israel. Y eso vemos nosotros. Pedro, en vez de predicar la buena nueva, la Cristo crucificado, que hay perdón de pecado a los gentiles, le quería judaizar. Y a veces nosotros hacemos todo mal las cosas al no entender. Pedro también fue así. En vez de predicar, porque los gentiles era su problema, idólatras, hechiceros. Y en vez de predicar Cristo crucificado, que ahí hay perdón de pecado, él quería mostrarle la ley. Entonces a veces, muchas veces, por eso le dice a Pedro, me amás, le dice. Y sí te amo, le dice. Él creía que amaba a Cristo. Me amás, Pedro, le dice. Y después lloró Pedro. Ahí se dio cuenta que no amaba. Apacentar mi oveja, le dice. ¿Y cómo tiene que apacentar? Mostrando su pecado, para que se arrepienta de su pecado. Esa es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo vino a destruir la vieja creación. Por eso dice, rasgó el velo. Hizo templar la tierra, que es también el pecado. Rompió la roca, la incredulidad. Entonces, nosotros por eso lo que tenemos que valorizar es el sacrificio de Cristo. Y cada momento nuestra boca tiene que decir, perdóname, porque nosotros tenemos la vieja creación y ese era nuestro enemigo, Satanás. Se manifestaba en incredulidad, en maldad, teníamos otro Dios. Andábamos como queríamos, no podíamos conocer esa paz. Estamos llenos de amargura, llenos de tristeza, teníamos otro Dios, enemigo de Dios éramos, llenos de tormento. Y él ya dice, y vino, anunció la buena nueva de paz. Paz hay en Cristo. Ya no hay más tormento. Por eso, pero tenemos que escuchar esta palabra y tenemos que humillar. Y esa incredulidad a la cruz de Cristo, esa mezquindad de la vieja creación, mezquindad cuando te enojas, cuando te reprendes, te encaprichas, ¿qué pasa? No, ahí no está mezquinando. Por eso dice, avaro, codicioso, avaro. Nosotros codiciamos, deseamos que gobierne la vieja creación y mezquinamos nuestra vieja creación. No queremos despojar. Amamos, hay pecados que amamos demasiado. Peleamos por ese pecado. A veces te dice el Señor, ese pecado está en ti, hija, hijo. No, negamos, peleamos, avaro, mezquinamos ese pecado. Avaricia, queremos ese pecado, permanecer en ese pecado. Pero el Señor ya mató, anunció la buena nueva de paz a vosotros que estáis lejos y lo que estaba cerca. Lo que estáis lejos somos nosotros gentiles y lo que estaba cerca era Israel, porque a ellos fue ya anunciado mismo desde el principio. Y bueno, y acá había divisiones entonces en esos tiempos porque no se conocía mucho todavía, que ya se terminó la ley. Ellos querían, como vemos nosotros, ayer leemos Marcos 9, que le mostraba la visión, que terminaba ya el ministerio de los profetas, que mostró Elías y mostró a Moisés. Y Pedro no entendía, haremos 3 entramadas, dice. ¿Quiere seguir en las 3 entramadas? ¿Quiere tener los 3 descansos, descansar en los 3? Pero la paz, el descanso está en Cristo crucificado, en la buena nueva. Cristo crucificado es la buena nueva. Es buena y nueva porque destruyó nuestro sufrimiento, nuestra incredulidad, nuestro dolor que sufríamos desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo. El hombre no podía descansar su alma y éramos enemigos de Dios. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Y dice acá, porque por medio de él lo uno
A lo otro tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él nos hizo, dice acá, porque por medio de Él, de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, uno y lo otro, gentil Israel, tiene entrada por el mismo espíritu, por el mismo Cristo al Padre, por el espíritu de Cristo que resucitó, porque Él murió, mató. Cuando Él murió, mató la enemistad, mató a Satanás, esa incredulidad, esa maldad. Y entonces ahí tenemos entrada ya. Y Él abrió la entrada primero. Como si fuera que Él hizo el caminito y ahí podemos nosotros entrar al Padre. Que es también la fe, gozo, paz, alegría, porque es la misma imagen. Pero si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros no teníamos parte con Dios. Entonces eso es lo que tenemos que entender bien. ¿Por qué nosotros cada momento y cada instante tenemos que pedir perdón? Porque somos humanos, traemos esa vieja creación. Y Él se humilló primero, como dice en el cuadro del pollino, del burro, en Marcos 11. Dice que él montó el pollino que nunca ha sido montado. Nunca nadie se podía humillar. Primero Él se humilló para vencer a Satanás. Y después dice, si pregunta a alguno, diga de que yo le voy a devolver. Y ese que pregunta por el sacrificio de Cristo, que pregunta a dónde tiene que tener ese perdón de pecado, a eso le va a devolver el Señor el pollino. A ese le dice que se tiene que humillar. Ahí va a domar por primera vez. Cuando aceptamos a Cristo, nosotros por primera vez domamos también ese burro, ese pollino. Pero Cristo primero y después devolvió para nosotros. Da para nosotros. Y entonces vemos acá, dice, tenemos entrada por uno mismo espíritu, por Cristo. Cristo lo que es el espíritu, al Padre. El espíritu de Cristo resucitado nos llevó al Padre. Sin la muerte de Cristo nosotros no teníamos, éramos enemigos, porque teníamos otra naturaleza, teníamos otra cabeza, otro gobierno, teníamos a Satanás como Dios. Eso nosotros veo que cada momento esa incredulidad al sacrificio de Cristo, rechazo al sacrificio de Cristo. Por eso nos enojamos tanto cuando no muestra nuestro pecado, porque en el sacrificio de Cristo es un corazón contrito y humillado, dice en Salmo 51, 17. Un corazón te tiene que doler ese pecado que te toma cada momento y cada instante. Y tiene que humillarse, tiene que declarar su pecado, reconocer que sí, es de Satanás, no me quine, ese espíritu de avaro, espíritu de codicia, desea permanecer en tu incredulidad, en tu enojo, en tu pecado. Todo lo que te pide quiere permanecer. Somos avaros, codiciosos de nuestra vieja creación. Porque hay pecados como Abraham. Abraham, Dios que le dice, le pide a tus hijos y a la madre de tus hijos, le dice, que no te parezca, dice, grave eso, le dice. Porque hay pecado, imagínate, le habrá dolido a Abraham de pedir de su casa a sus hijos y a sus concubinas. Hay cosas que, las pasiones, por ejemplo, y el fruto de las pasiones es muy doloroso, mezquinamos y te duele
para humillarte. No querés humillarte de eso. Por ejemplo, hay algunos ya está ejerciendo un concubinato de 7, 8 años con su concubino, fuera del matrimonio. Algunos antes de casar, otros después de casar, tiene un concubino fuera de su matrimonio y ya está tan habituado y le pide el Señor que se humille de esas pasiones de sexo. Le duele, no quiere ni por nada, tiene avaricia, mezquindad, que decía avaricia, codicia, desea seguir estando en ese pecado, pero el Señor dice, un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Él te va a limpiar, te va a quitar, te va a hacer olvidar de ese dolor, angustia, añoranza por tu concubino, por tu concubina. Y dice acá, así que ya no soy extranjero, ni advenedizo. Ya nosotros, acá ya está hablando otra vez a Israel. Vemos nosotros, primero acá hasta el 10 habla Israel, 2, Efesios 2, 10, y después de 11 al 13 habla a gentil. Y después a ambos pueblos de 14 al 18. Y en 19 ya habla otra vez a gentil. Tiene que dividir bien la palabra de Dios. Y dice así que ya no soy extranjero, acá gentil ya está hablando. Extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Acá dice así que no soy extranjero. Ya nosotros no somos extranjeros, antes éramos extranjeros los gentiles. Los que no son, Israel era extranjero, pueblo extranjero. Y entonces ellos no tenían que unirse con Israel, su mandato era que no tenía que unirse con pueblo extranjero, y cuando se unía era pecado. Y ahora ya nosotros también, para nosotros también hay Cristo ya. Pero ahora nosotros, los que nos toma a Cristo como Salvador, no podemos también unirnos, porque ellos rechazan a ese Dios. Pero hay también salvación para ellos, pero no podemos unir, porque son yugos desiguales. Pero ya también hay para ellos también entrada. Y dice acá, así que ya no soy extranjero, ni advenedizo. Extranjero ni advenedizo quiere decir intruso. Ya no somos intrusos, que entrar nomás, que por querer participar y como que no somos dueños, sino ya ahora, sino conciudadanos. Era antes el ciudadano era Israel, pero nosotros ahora con ellos somos conciudadanos, participantes de la ciudad de Cristo. Ya somos también hijos de Dios, pueblo de Dios, conciudadanos. Nuestra ciudad es Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría ya. Ustedes, por ejemplo, tienen que escuchar muy bien parte por parte, porque esta cosa no se explica así punto por punto. Y entonces la gente es ignorante a la palabra. Por eso ustedes tienen que humillarse mucho y pedir al Señor. Así yo estoy explicando a ustedes punto por punto, letra por letra estoy explicando a ustedes. Y así ustedes tienen que desear, pedir al Señor esa incredulidad, ese desinterés tanto que tiene a la palabra. Que no te toca la palabra, no tiene interés, parece que no es nada. Yo esto antes quería que así me explicara, y yo le pedía al Señor, porque era tan ignorante, porque uno no conoce la palabra de Dios, y cualquier cosa ya, por ejemplo, si acá por ejemplo vemos, dice por ejemplo,
estaba dividiendo primero a los dos pueblos y después vio que a gentiles. ¿Y cómo vamos a saber si nos explica punto por punto? Agarramos nomás así y explicamos cómo está en la palabra. Y ahí hacemos todo, hacemos la palabra de Dios. Por eso tenemos que explicar a la gente, usted tiene que tener ese deseo, ese interés, como yo estoy explicando a ustedes, así explicar punto por punto. Si yo antes no sabía ni sé qué quiere decir, buscaba en mi diccionario, buscaba por todas partes, pero no, hay cosas que no podemos sacar del diccionario, porque estos son espirituales, que además se tiene que sentir para que se te abra, no así teóricamente, tener que sentir, y entonces por eso necesitamos la palabra de Dios y necesitamos limpieza para que conozcamos qué quiere decir fe, amor. Yo buscaba toda la cualidad de Cristo, misericordia. Sí te dice Dios que más o menos, pero eso para conocer tiene que sentir la vida de Cristo. Y para eso necesitamos escuchar la palabra y humillarnos. Yo no sabía y buscaba y no entendía. Pero gracias a Dios, bueno, tenía ese interés, el Señor me despertaba ese interés de conocer. Y usted así tiene que explicar parte por parte. La fe, por ejemplo, es seguridad, quiere decir. Ya sentí te gusta la palabra. Te gusta ya cuando te reprendes, porque primero tiempo te enoja porque te reprendes. Pero después, ya al conocerte, crecer esa fe, esa palabra en ti, ya sabes que es para tu bien y ya, por eso hasta que quite totalmente ese enojo, ira por la reprensión, tenemos que humillarnos. Porque mientras que nos enojamos no hay fe, no creemos que es para tu bien, esa es la cruz de Cristo, no crees que Cristo te puede destruir ese enojo, ira, esa incredulidad, ese pecado que tenemos, mezquindad de pecado, si es que hay poca fe todavía, por eso mezquindad. Todo el resultado de la incredulidad es todo lo pecado, y esa mezquindad, enojo, ira. Entonces ahí no tenés todavía fe, y hasta que vamos a ir escuchando la palabra y vamos a ir humillando, hasta que todos los pecados se va a ir desgastando, se va a ir destruyendo, ya no mezquindad más ese pecado, ya no te duele más cuando te dice ese pecado, ya no te enoja más. Es por sí lo que está creciendo la fe, la plena seguridad, ya te estás seguro que es para tu bien. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, dice. Ya ahora está hablando a Israel, a nosotros, a gentiles. Dice, ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, somos conciudadanos. Ya tenemos nuestra ciudad de Cristo, esa fe, gozo, paz, amor. Es nuestra. Depende de que nosotros apropiamos de escuchar la palabra, porque en la palabra está la fe, gozo, paz, alegría. Y ahí te muestra tu vieja creación, el lamento y hacho, que está también la palabra. La vieja creación te muestra. Y ahí te humilla. Porque el pecado te trae lamento y hacho, te trae sufrimiento, gemido, desesperación. Y a veces pedimos, nosotros decimos, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Qué mala suerte! En vez de estar pidiendo perdón, declarando, Señor, perdóname porque me está tomando Satanás. Estoy lleno de incredulidad, lleno de desesperación, lleno de aflicción, lleno de dolor, porque tengo este pecado, Señor. Por eso estoy así, Señor, estoy agolpado de mi enemigo. Y ya no somos extranjeros, ya bendice. Ya nosotros no somos intrusos en la cosa de Dios, sino, dice, conciudadanos de los santos. Ya tenemos nuestra ciudad también, dice, de los santos, dice.
y miembro de la familia de Dios. Ya somos miembros también. Una parte del cuerpo. Israel y nosotros gentiles formamos ya un cuerpo y somos una parte también, miembro también. El miembro, por ejemplo, uno es mano, otro brazo, otro pie, otro ojo, y con Israel somos ya un cuerpo y miembro cada uno. Yo soy un miembro, ustedes son otro miembro y así vamos a ir formando el cuerpo de Cristo con Israel. Y dice en el 20, acá está hablando, lo que vemos a Gentil 19, y dice acá, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, acá dice, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque ellos lo que venía anunciando, porque dice en Gálatas 3:19, dice que, vamos a leer otra vez. Dice, y fue ordenado por medio de los ángeles en manos de un mediador. Vemos acá. Este fue ordenado por medio de los ángeles, dice 19 ahí abajito, dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión del pecado, hasta que viniese la simiente, y quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, de los profetas, en manos de un mediador. Bueno, vemos acá, los profetas venían anunciando, por eso dice acá, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque ellos venían, a ellos fue dada la ley, y en la ley venía anunciando, ya ordenando, ya enseñando, ya que un día va a venir Cristo a morir en la cruz. Y entonces dice edificando sobre el fundamento. Ellos ya venían instruyendo, fundamentando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz, los apóstoles y los profetas. Ellos ordenaban la vida de Cristo, venían anunciando ya para que Israel sepa que un día va a venir un mediador, que es Cristo. Él medió, interviene en nuestro pecado. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo. El Señor es la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo dice acá. Dice que hay antes se hacía la casa. Antes no se usaba así, no se hacía, veo que como encadenado, y se usaba la piedra angular, que se hacía triángulo, que era triángulo la piedra, y se ponía eso en la esquina para juntar, lo que hay en la esquina para asegurar. Por eso le dice que Cristo es la piedra angular, porque para hacer una casa se tenía que usar la piedra angular, y entonces Jesucristo es nuestra piedra angular, que por medio de Él nosotros podemos unirnos con Él y se hace una casa. Entonces el Señor se compara como piedra angular. Se pone, siempre se usa la cosa antigua. Por eso es lindo también saber qué es, porque ¿quién va a saber en este tiempo, por ejemplo, la piedra angular? Si no estudia una historia, por ejemplo, no sabe qué es la piedra angular. Entonces es una piedra que se usaba como la columna para que se haga una casa, porque antes se hacía de piedra y eso es la casa, de ladrillo. Bueno, hasta ahora de ladrillo se usa, pero antes se usaba más piedra y eso, y se ponía, no se usaba el hierro así, se usaba más la piedra. Entonces a Cristo le compara como piedra angular,
como la principal, que él vio que es la fuerza para formar una casa, porque él murió y resucitó. Y ya venían los apóstoles y profetas anunciando la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahí fue la piedra angular Cristo, que formó su casa, como dice en Proverbios. Vamos a ver, Proverbios 9. Por eso, David no podía formar la casa. Salomón tenía que formar, porque David era figura del Padre en ese lugar, y el Salomón es figura de Cristo. Salomón tenía que hacer la casa. En Proverbios 9 vamos a ver. Dice Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas, mató su víctima y mezcló su vino y puso su mesa. Vemos acá, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Acá muestra como columna, allá muestra como piedra angular a Cristo. La sabiduría edificó. Cristo es la sabiduría de su Padre. Él edificó la casa. Nosotros somos la casa de Dios y Él es nuestra casa. Y dice en hebreo, sin ir mucho de ahí otra vez, vamos a venir otra vez, en hebreo. Hebreo 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, el cual casa somos vosotros, si retenéis firme hasta el fin. Vemos acá. Pero Cristo como hijo sobre su casa, el cual somos casa nosotros. Nosotros la casa de Cristo. Él tiene que habitar en nuestra mente, en nuestra alma. Y nosotros habitamos en Él, en fe, gozo, paz, alegría. Esa es nuestra casa. Como también dice en Corintios, ya tenemos una casa hecha, no de mano. Es Cristo nuestra cabeza, en nuestra casa. Fe, gozo, paz, alegría. Y nosotros somos la casa de Cristo, el cual somos nosotros. Y Él edificó su casa ya, para habitar en nosotros. Nuestra mente es la casa de Dios y por eso está habitando otra vez ese pecado, Satanás, incredulidad, rechazo a la palabra, ese espíritu de vicio, yugo desiguales, adulterio está habitando. ¿Qué está habitando en la casa de Dios? Como intruso otra vez le damos a Satanás que habite ahí, que Él ya edificó su casa, Él limpió ya. Como dice acá, labró sus 7 columnas. Él ya labró, dice, limpió sus 7 columnas, dice. Él hizo la limpieza para que nosotros seamos columnas. Y mató su víctima. Cristo es su víctima. Cristo es la víctima que murió. Y mezcló su vino, dice, y puso mesa. Él es nuestra mesa, que ahora estamos comiendo a Él. Ahora está extendiendo la mesa espiritual y ahí tenemos la comida, la vida de Él por medio de la palabra. Después vamos a tocar bien estos versículos otro día de Proverbios 9 para entender bien. Él mismo está hablando, esa víctima que, como dice, cuando le invitaba al cojo, no, primero a los ricos, y dice, hizo un banquete. Y también encontramos en el hijo pródigo, dice que le mató un becerro gordo, y era Cristo eso. Y acá dice la víctima,
que Él murió, Él mismo Dios murió en la cruz. Él es la víctima que fue muerto y mezcló su vino. Ahí mezcló su vino, mezcló sus vidas. Ahí se mezcló con la vieja creación y puso mesa. Ahí cuando se mezcló destruyó a la vieja creación y extendió la mesa, que Él mismo es nuestra mesa, Él mismo es nuestra comida espiritual. Y vino, dice, vio su criado. Ahí ya envió su criado, que es el Espíritu Santo. Cuando el día del Pentecostés vino su criado, figura de, como también encontramos nosotros a Abraham, mandó en busca de, el criado de él mandó en busca de para la mujer de su hijo Isaac. Isaac es figura de Cristo y Abraham figura del Padre a él. Mandó su criado y ese era, ¿quién era su criado, Javier? Eliezer. Y ese era figura del Espíritu Santo. Y nosotros también acá encontramos, dice, envió su criado. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, envió el Espíritu Santo. Y Él hace la obra. Él nos revela a nosotros la palabra de Cristo, la muerte y la resurrección. Él nos revela a nosotros. Y entonces por eso nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Cuando más nos llenamos del Espíritu Santo, y ahí para estar convencidos de la incredulidad, que somos incrédulos, no te gusta la palabra, no te toca esta palabra, te aburre, te cansa de la palabra, no te interesa. Ese te va a convencer de tu incredulidad, ese es el resultado de la incredulidad, porque no crees, por eso te pasa. Y eso es normal porque tenemos la vieja creación, pero ahí el Espíritu Santo te puede convencer para que vos tomes la cruz, te va a quebrantar. Bueno, esto ya vamos a, otro día vamos a hacer un mensaje. Bueno, hasta acá nomás el mensaje y después mañana vamos a seguir el mismo, si Dios permite. Esto usted tiene que escuchar bien porque son mensajes que no se dan mucho.